Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con un vídeo de una futbolista, en este caso, que no hay que descubrirla porque ya está descubierta por todo el mundo del planeta fútbol, pero que particularmente en esa línea que siempre tenemos desde este canal de hablar de jugadoras que considero interesantes para el Real Madrid, pues se sale un poco de la conducta en forma de análisis que hemos llevado respecto a otras futbolistas, como Sara Dabrid, Sjoeke Nüsken, Lena Oberdorf, Mayde Lakrar, bueno, varias jugadoras que coinciden en que son futbolistas bastante jóvenes, la mayoría de ellas. En este caso vamos a hablar de una veterana de guerra, de una veterana futbolísticamente, que ha gastado muchísimas camisetas al más alto nivel, como es Wendy Renard. Ya sabéis, mítica futbolista, internacional por Francia, actualmente en el Olympique de Lyon, varias temporadas, si no me equivoco, ya son 5 o 6 temporadas las que llevan el Olympique de Lyon, y siendo pues un auténtico valladar y líder defensivo dentro del conjunto francés. Entiendo que cuando hablamos de este perfil de jugadora superando la treintena, eso puede generar suspicacias, dudas, y de hecho Wendy Renard ha tenido al principio de temporada, parece ser, algunos problemas de índole muscular que le han impedido, por una parte, jugar algún partido de más y tener algún problema a la hora de ser tan solvente. Pero poco a poco parece ser también que ha vuelto a un rendimiento alto, a un rendimiento de futbolista, pues, lo que ha sido Wendy Renard, una jugadora top dentro del centro de la defensa. En cuanto a las estrategias, tanto defensiva como ofensivamente en el juego aéreo, con su 1,87 es dominadora, es una jugadora con un buen pie, es una futbolista que con sus piernas, pues en el choque, gana muchos duelos. Bueno, no vamos a descubrir cómo juega, no creo que sea un vídeo análisis, pero es que particularmente Wendy Renard termina contrato y creo que con la marcha 100% de Babs Peter, que es una futbolista con Champions de por medio, con mucha veteranía, con muchos partidos, creo que el Real Madrid, al margen de una central joven, que creo que debería fichar, también debería perfilar alguna veterana, porque al final para competir también necesitas esa mezcla de jugadoras más veteranas con otras más jóvenes en proyección y crecimiento. Y pienso que para 2 años una futbolista como Wendy Renard, que termina contrato, creo que marcarle el proyecto Real Madrid a lo mejor le podría interesar. No hay información al respecto, no ha salido ningún rumor de que el Madrid se interese por Wendy Renard, pero sí que me parece ese perfil de jugadora devoradora defensivamente, que te gana muchísimas situaciones y que te va a hacer mejorar colectivamente y nivel competitivo a ese Real Madrid femenino futuro de cara a la próxima campaña. Ya os digo, teniendo 31 años, creo que para 2 temporadas te puede seguir dando un muy buen nivel. Perdón, lo hemos visto con otros casos de futbolistas veteranas que han seguido dando nivel superando la treintena. No digo que sea una futbolista obviamente a largo plazo, es de perogrullo, pero aparte, si esto tú lo acompañas a otras jugadoras como Mpombe, como Lakrar, Laia Alexandri, otras centrales jóvenes que tú puedas perfilar, son nombres que pongo, insisto, no es que hayan sonado, pero jugadoras que tienen ese perfil de crecimiento, centrales realmente dinámicas que pueden mejorar a un equipo. Pues bien, Wendy Renard, dentro de esa veteranía, también puede mejorar al Real Madrid. Así que nada, quería serviros este nombre encima de la mesa dentro del canal de Madridismo al Día TV, para que me dejéis vuestra opinión al respecto, para que os mojéis, qué pensáis de este perfil de futbolista, que es legendaria dentro del fútbol francés, a nivel europeo también, y que pienso que con respecto a lo que tenemos y que previsiblemente podemos tener de cara a la próxima temporada, pues realmente nos haría mejorar. Así que nada, vuestros comentarios los veo aquí abajo y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!